lluvias de bendición serán. Para recibir la bendición tenemos que estar en el lugar adecuado. Este es un lugar donde podés recibir la bendición. Hoy le voy a contar dos historias donde en la primera vamos a ver que podían haber sido grandemente bendecidos toda esa casa, toda esa familia y aún el pueblo de Israel, y no lo fueron. Y después otra familia que sí fue grandemente bendecida. De la misma manera, ambas familias tenían la oportunidad de ser bendecidas. Una lo fue y otra no. Una era la familia de Abinadab. Abinadab era un levita donde dejaron el arca de la alianza, donde estaba allí la presencia del Señor, donde se guardaba la vara de Aarón, donde se guardaban las tablas de la ley y donde se guardaba precisamente el maná. La habían recuperado de los filisteos, porque en los días del sacerdote Elí, donde sus hijos se apartaron siendo sacerdotes de las cosas de Dios, el arca fue tomada por los filisteos, y los filisteos adoraban a un falso dios llamado Dagón. Y dice que estaba ahí, ¿no?, esta arca de la presencia de Dios, y aún Dagón, esa estatua, cayó y quedó toda rota, mostrando Dios el gran poder. Pero la vergüenza de Israel era que esa arca que siempre llevaban para ganar todas las guerras, ahora la tenían los filisteos. Y es recuperada. Entonces la dejan en la casa del levita Abinadab. ¿Y qué es lo que pasó? Si allí estaba la bendición, estaban las tablas de la ley, estaba la palabra de Dios, estaba la vara de Aarón que al mismo tiempo florecía, tenía brotes, se extendía con renuevos y tenía fruto. Lo que realizan las plantas en las 4 estaciones, lo hacía en un mismo momento y era sorprendente. ¿Cómo no podría haber bendición? Estaba el maná, estaba el pan de la vida allí. Y sobre todo estaba la presencia de Dios. Cualquiera de nosotros que la tuviera en su casa, sin lugar a dudas, debería ser bendecido. Sin embargo, el texto dice, vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Esa arca no producía bendición. Algo pasaba, que la bendición no venía para la casa de Abinadab, para su familia, para todo lo que él poseía. Y tampoco transmitía bendición al pueblo. Cuando algunos de nosotros somos bendecidos, se cumple la palabra que podemos ser de bendición. La promesa que tenía Israel, como le dio a Abraham, te bendeciré para que seas de bendición. Pero si no había bendición, si no venían estas lluvias que decía Ezequiel, lluvias de bendición, no podían bendecir ni a su familia ni bendecir a los demás israelitas. ¿Qué es lo que estaba pasando? Bueno, el texto dice que todo Israel se lamentaba en pos de Jehová. Otras versiones dicen que todo Israel anhelaba justamente esa bendición. Otra versión dice que todo Israel se había arrepentido. ¿Qué habría pasado en el corazón de los israelitas, en el corazón de Abinadab, de su familia, durante esos 20 años, que pudiendo ser bendecidos, no lo fueron? Otras versiones dicen que se sentían como que Dios los había abandonado. No sentían justamente la presencia del Señor. Hay otro texto que nos habla que el arca fue retirada de allí y fue llevada, dice la palabra del Señor, a la casa de otro
hijo de Dios llamado Obed-edom. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom, geteo, 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa y a su familia y todo lo que él poseía. La misma arca, ¿eh? En 20 años en la casa de Abinadab no había bendición. La misma arca en la casa de Obed-edom en 3 meses había sido tremendamente bendecido. ¿Cuántos quieren recibir una bendición rápida? En 3 meses fue tremendamente bendecido. Cuando David se enteró de esto, dice, Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David, dice, fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Y cuando los que la llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, dice que David sacrificaba, ¿no?, un buey engordado, un carnero engordado, y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y estaba David vestido con un efod de lino. Así que David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Ahora David decía dentro de sí, llevo la bendición. Y será también de gran bendición para todo el pueblo, porque está justamente la presencia de Dios. ¿Cómo es posible que la misma arca, con la presencia de Dios, podía bendecir esta casa de Obed-edom? Todo lo que tenía, todo lo que poseía, bendijo a su familia. En 3 meses todo prosperó, todo cambió. ¿Y por qué no en la casa de Abinadab, como dijimos? Tiene mucho que ver con la familiaridad, con el costumbrismo. Me imagino que estaba allí el arca en la casa de Abinadab. El primer día quizás hubo reverencia, el segundo día, quizás el primer año. Pero de a poco se fue perdiendo esa pasión por las cosas de Dios, por la presencia, porque era tan natural. Dejaron de valorar la presencia de Dios. Dejaron de buscar la bendición de Dios. Y cuántas veces también pasa, ¿no?, que hay hermanos nuestros que durante años, tiene por ahí 30 años de cristiano y no se le ve la bendición en este tiempo. ¿Qué es lo que pasó? ¿No será que se ha acostumbrado a venir tantas veces al templo, a leer la palabra? Se ha producido un costumbrismo y ya no lo valora como antes. ¿Será que ha perdido ese primer amor como Dios le reclama a la iglesia de Éfeso? ¿Ha perdido esa pasión por las cosas de Dios? La cuestión que puede estar Dios en medio nuestro como hoy. Y algunos pueden ser tremendamente bendecidos y otros no. Ezequiel dice que vendrán lluvias y le llamarán lluvias de bendición. Eso depende de Dios de mandarlo. Y yo creo que en este momento, en este tiempo preciso de la era de la iglesia, Dios está mandando esa bendición. Dependerá entonces de cada uno de nosotros, porque cada uno cuando llueve en lo natural decide mojarse o no. Puedo poner un paraguas y no me mojo, puedo estar en un refugio y no me mojo. O puedo salir y mojarme con la lluvia. Si es de Dios es una lluvia de bendición, que me moje esa lluvia. Pero pongo mi paraguas de prejuicio, de costumbrismo, de tantas estructuras, de tantas cosas que no nos llevan a ningún lado, de haber perdido ese apasionamiento por Dios, ese primer amor. Y entonces tengo el paraguas, el refugio, sí, muy lindo todo, pero no permito que Dios me bendiga. Hay un dicho por ahí que dice, tú no puedes impedir que llueva, pero sí puedes impedir mojarte. Y a veces, como Abinadab, impedimos nosotros mismos la bendición de Dios. Nos ponemos en nuestras propias estructuras y refugios, y mientras el hermano o el siervo u otra hermana es bendecida, parecería que en nuestro territorio, como en la casa de Abinadab,
no hay lluvia de bendición. Pero Dios quiere verdaderamente bendecirnos a todos. ¿Cuál fue el secreto de Obed-Edom? Que solamente en 3 meses Dios lo bendijo tremendamente. Si usted lee la historia de la descendencia de Obed-Edom, todos ellos fueron adoradores. Ellos aprendieron a adorar al Señor, a valorar lo que Dios le había dado. A veces nos acostumbramos, Dios nos dio un templo, qué bendición, pero no valoramos el lugar donde estamos para recibir la palabra de Dios. Sí, Dios nos dio un pastor que hizo milagros tremendos, el Señor, pero sí, está ahí el pastor. No valoramos la mano de Dios. Sí, Dios hizo un milagro en tu vida, bueno, pero eso ya pasó y como que está ese corazón de Abinadab que nos acostumbramos como nene cuando vos le compras un camioncito y juegas el primer día. Ya el segundo día quiere otra cosa, quiere una guitarra, te dice. Ya se le pasó ese ánimo, esas ganas de poder disfrutar eso que tenía. Y a veces parecería que ese costumbrismo sucede en nuestro corazón. Y en vez de adorar a Dios, como dice su palabra, que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, dejamos de lado y no nos damos cuenta que todos los días de nuestra vida tenemos el privilegio de tener el arca cerca. Más que cerca, nosotros transportamos la presencia de Dios. Porque ahora no se necesita un arca visible. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Nosotros, o en nosotros, está la presencia del Señor. Por lo tanto, no tenemos que ir a ningún lado, sino que mirarnos hacia nosotros mismos en nuestro interior y adorar a Dios. Porque su presencia fue derramada en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Por eso hoy es un día especial donde tenemos que alegrarnos y gozarnos, como dice el Salmo. Yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. De tener un corazón de adorador, de estar expectantes a la palabra de Dios, de tener fe cuando está la oración y cuando cantamos de adorarnos, de adorar a Dios, no de mirarnos entre nosotros o andar pensando otras cosas. Relájese, busque, adore al Señor, dele gloria, apaciónese por el Señor. Y así como Obed-Edom y toda su casa fueron adoradores, y Dios les bendijo toda su descendencia, y le bendijo en esos 3 meses de gran manera, al punto que fue luz para el rey David. La bendición se ve, hermano, en la vida de su pueblo. La bendición se ve en nuestra vida. La gente la va a percibir y la va a ver, que somos un pueblo bendecido. David lo vio. El comentario fue, la casa de Obed-Edom fue grandemente bendecida. La casa de Obed-Edom, toda su familia fue bendecida. Todo lo que él poseía fue bendecido en 3 meses. Traigan el arca para acá, porque David había oído lo que pasó en la casa de Obed-Edom. Hay lluvias y son lluvias de bendición que están cayendo sobre la ICLP. Hay lluvias que están derramándose sobre la iglesia. Y hay personas que lo están viendo. Como el otro día nos contaba la hermana que su hija fue sanada de celiaquía y dice, yo quiero, dijo la médica, conocer a ese pastor. Es que correrán a ti gente que no conociste por causa de tu Dios, porque estás en un lugar que está el arca, que está la presencia, que está la bendición, que está la lluvia cayendo sobre ti y sobre mí. Amén. Y entonces cada uno de nosotros nos sentimos bendecidos y agradecidos y decimos, bueno, Señor, acá estoy contento y tenemos el ánimo para servir al Señor. No un ánimo bajo para servirle, sino muchas ganas, mucho renuevo. No hay costumbrismo, Dios hace nueva todas las cosas y cada día con un nuevo ánimo que nos da el Espíritu del Señor por medio de su gracia. Y entonces cada hermano con lo que el Señor le dio trata de engrandecer precisamente el reino de Dios. En estos días los hermanos
se han dispuesto a terminar el aposento bajo para que sea un lugar de reunión, de adoración, de buscar a Dios. Yo no sé si usted lo valora, que está en una iglesia donde se le está dando prioridad a la oración. Jesús dijo, mi casa será llamada casa de oración. Yo no sé si usted lo tiene en poco como Abinadab, que en esta iglesia se está buscando que haya grupos de hermanos y hermanas, que llegue el momento que durante las 24 horas haya grupos de oración orando en este lugar, para que usted sea bendecido, su familia y todos los que puedan llegar conozcan al Señor. Yo no sé si usted le da gracias a Dios por el lugar donde lo trajo, si usted lo valora. Cuando yo me convertí, que un pastor pudiera tener un templo propio, esa iglesia era algo muy difícil solo en las iglesias norteamericanas. Y alguna que otra iglesia por alguna donación grande en Capital Federal, pero todo se alquilaba, era muy difícil. Y acá en la ciudad de La Plata es muy difícil montar una iglesia en un lugar céntrico de fácil acceso como este, es muy difícil. Por eso no hay mucho y si hay alguna son alquiladas. Pero el Señor, como la casa de Obed-Edom, nos ha bendecido. ¿Cuántos dicen amén? Y en estos 15 días se ha podido terminar el lugar de oración, el aposento bajo, un lugar para que podamos doblar allí las rodillas. Y Dios movió a un grupo de hermanos y hermanas con entusiasmo y con ganas. Algunos nuevos en el Señor. Pero la Biblia dice que los últimos serán los primeros, que estará esa pasión en ellos. Porque otros han descuidado su vida como Abinadab y todo le da lo mismo y todo va por inercia y han perdido eso. Y entonces no se ve la bendición quizás en sus vidas. Pero es tiempo de volvernos a Dios. Es tiempo de adorar a Dios. Es tiempo de seguirlo. Es tiempo de examinarnos, dejar lo que no está bien y seguir a Dios con pasión, queridos hermanos, por lo que ha hecho, por lo que hace y por lo que hará. Y entonces nos levantamos buscando a Dios en oración. Porque es la única manera, queridos hermanos, de que algo se produzca en los corazones de todos nosotros, que esté el motor encendido de la oración. ¿Qué fue lo que produjo que descendiera el Espíritu Santo con poder y con fuego y las almas sean llenas de ese poder y que un Pedro se levante transformado a dar un mensaje que se convierta en 3.000? ¿Qué es lo que hicieron ellos para que Dios responda de esa manera, dándole tanto valor y tanto poder? ¿Qué es lo que tenía Pedro y Juan que podían orarle a una persona paralítica y decirle, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, levántate y anda en el nombre de Jesucristo? Y se levantaban. Tenían el poder del Espíritu Santo. ¿Y cómo lo dio Dios? Por la obediencia que su pueblo tomó cuando el Señor le dijo, esperen en Jerusalén, que de aquí a no muchos días serán investidos del poder del Espíritu Santo. ¿Vas a restaurar el reino de Israel? Eso no les interesa a ustedes. Esos los tiempos y las sazones que solo el Padre puso en su propia potestad. Pero van a recibir poder. Y van a ser testigos, eso es lo importante, me tienen que buscar. Y lo buscaron al Señor. Y ellos tuvieron su aposento alto y le buscaron unidos, unánimes, estaban juntos y oraron. Todo comienza con la oración. Y Dios respondió. Y vino ese poder que lo transformó y que le dio tanta fuerza que se pudo extender el Evangelio. Después podemos ver en la Reforma, 100 años antes que aparezca Lutero, apareció un hombre de Dios llamado John Hus, que amaba la palabra de Dios y se dio cuenta que lo que se enseñaba no era lo de Dios y empezó a buscar a Dios con pasión. Y lo quemaron en una hoguera y él dijo, a mí me queman, soy el pato, pero en 100 años vendrá el cisne, a él no lo podrán quemar. Y apareció después de unos 100 años Martín Lutero, un monje, un cura, cansado de la religión, como Abinadab quizás, donde todo era liturgia, todo era religioso, todo era costumbrismo, pero él quería la bendición y se puso a orar y se puso a buscar a Dios. Y Dios le mostró por medio de la oración que el justo por la fe vivirá. Y produjo lo que hoy se llama la Reforma.
de esos tiempos, años 1500 aproximadamente. Y después aparecieron los moravos, un grupo de gente muy sencilla que tuvieron que ser, recibieron asilo por medio de un conde allí en un lugar de Europa, porque eran perseguidos por su fe, y ellos dispusieron orar, y se pusieron de acuerdo, y no eran muchos, serían unas 24 personas, 40 personas, y dijeron, vamos a orar de parejitas, y vamos a mantener 24 horas de oración. Y empezaron a orar, y ese movimiento de oración duró 100 años. Y ellos, como a veces cantamos las canciones aquí, que todo lo que hicieron fue para la gloria del Cordero, por su sacrificio, y se vendían ellos mismos como esclavos para ir a distintas islas o distintas tierras, para poder llegar allí y predicar el Evangelio mientras trabajaban en las cosechas, con esa rendición. Y eso fue lo que impactó esa oración a otro personaje inglés, John Wesley, que en el año 1730 aproximadamente, él comenzó a buscar a Dios porque fue impactado por la vida de estos hombres de oración, que no le tenían miedo a la muerte, sino que confiaban plenamente en Dios. Y era un tiempo difícil para Inglaterra porque Francia ya empezaba a crecer de una manera atea y iba a ser grandemente influenciado todo lo que es Inglaterra. Y había mucha pobreza, pero John Wesley se puso a orar. Y dice que se produjo un tremendo avivamiento. Fue resistido, como muchas veces sucede con los siervos de Dios. Fue resistido por la mayoría de las iglesias y de los siervos de ese tiempo. Le cerraron las puertas para que no predique, pero Dios se la abrió en las calles, en los campos, y miles recibieron una renovación espiritual porque fue un hombre precisamente de oración. En el año 1901 tenemos allí el acontecimiento en la casa Azusa, en la calle Azusa, donde un grupito de personas, la mayoría de color, gente que había sido esclava, se puso a buscar a Dios. Y Dios derramó su Espíritu Santo para que hablen en nuevas lenguas. Y es lo que hoy llamamos el movimiento pentecostal. Y hoy en la mayoría de las naciones hay una iglesia pentecostal porque se extendió a todas partes del mundo y es el movimiento que más está creciendo. Hace poco entramos en este nuevo milenio, donde todos sabemos que la venida del Señor es inminente y donde Dios quiere mandar bendición. ¿Será que Dios también querrá levantar hombres y mujeres de oración? Porque es lo que producirá quizás un avivamiento como jamás se ha visto, porque la venida del Señor está cerca y Dios quiere que a todos les caiga la lluvia de bendición. Por eso, hermanos que han entendido, se han movido y han trabajado en todo este tiempo. Mañana tenemos oración y ayuno, así que los que quieren acoplarse, aquí nos reunimos a las 7, una horita, pero puede estar en oración y ayuno en su casa si no puede venir. Y si no, ayuna el martes, porque también es oración y ayuno el martes. Y el miércoles también oración y ayuno, las horas que usted puede, quizás puede ayunar mediodía, o ayuna los 3 días mediodía, o ayuna los 3 días a las 6 de la tarde, o ayuna un día hasta las 6 de la tarde, como Dios le guíe. Pero la iglesia estará en oración y ayuno. Tenemos mucho por qué orar. Hoy cuando hice el llamado pasaron unas 15 personas porque están atravesando problemas difíciles de solucionar, casos imposibles, y tenemos que ayunar por ellos y orar. Porque la Biblia dice que hay géneros, hay situaciones, hay ataduras que no se van si no es con oración y ayuno. Y cuánto más si una iglesia ora y ayuna y busca al Señor y tiene fe. Orar por el campamento para que las personas que vayan al campamento puedan ser renovadas y tocadas por el Señor. A veces somos como Abinadab, ¿no? Otro campamento más, otro retiro. ¿Y qué voy a...? No, yo ya fui a uno. Y no hay una renovación. O el diablo nos engaña, no tengo el dinero, 35.000 pesos, hermano. Es verdad, algunos quizás no lo tenga, pero la mayoría quizás lo tenga. Y le cuesta por ahí hacer esa inversión por 3 días, 4 comidas completas, 2 desayunos, la estadía completa en el lugar, la estadía para recibir la palabra de Dios, con clases y enseñanzas que nos bendicen profundamente. El viernes estuve en la odontóloga y mientras me atendía
le comentaba a su discípulo allí que le está enseñando, le dice, ¿no fuiste allí al seminario que están dando? ¿A dónde? Acá, de odontología era, lógicamente. No pude ir. Sí, estuvo buenísimo, dijeron. Y cobraban 50.000 pesos, dice. Como diciendo, no es mucho, 50.000 pesos, y era quizás mediodía, y no le daban de comer ni nada. Y acá Dios nos está poniendo el arca, un lugar de bendición y de su presencia, 3 días, completamente pago, absolutamente todo, con la enseñanza de la palabra de Dios, no media hora, sino durante la mayoría de las horas, por 35.000 pesos para cubrir, estirando lógicamente todos los gastos, y no vemos la bendición. ¿Qué hotel te da 3 días para que descanses? ¿Qué restaurante da 4 comidas por ese precio a la vez y 2 desayunos? Es un milagro. Son lluvias de bendición, pero no lo vemos. Pero vamos con nuestros hijos quizás a McDonald's, son 3, 50.000 pesos, porque 15.000 pesos sale quizás una hamburguesa completa. Y ahí sin medir gastos se da. Pero para las cosas de Dios siempre pensamos un poquito más y nos perdemos esa lluvia de bendición. Así que el que pueda ir, hermano, no lo dude y no espere más. Y si vos con tu esposa están solos, qué mejor para tener 3 días con Dios, de disfrutar de la naturaleza, de recibir la palabra de Dios, de compartir con los hermanos, de comer juntos. Son unas mini vacaciones espirituales para que las podamos decir, no, pero es que el trabajo, ¿no? Y claro que siempre va a haber, es verdad que hay gente que no puede por el trabajo, es verdad, pero si uno lo puede acomodar, acomodalo. Demostrarle a Dios que vos le querés adorar y que no te querés perder la bendición. Porque todo comienza con oración. Y justamente en este campamento Dios nos está llevando a eso, a una vida profunda espiritual. A tratar de vencer esta carne, porque la carne no quiere orar, porque la carne no heredará el reino de Dios, ni carne ni sangre. La carne sabe, el deseo de la carne sabe, no quiere orar, porque sabe que no se va al cielo la carne. Entonces va a hacer todo para que vos no busques a Dios, si ella no se va. Pero nuestro espíritu y nuestra alma se va y se produce esa batalla. Pero Dios nos ha dado el Espíritu Santo para que ganemos esa batalla y le pidamos a Dios, Señor, aunque me cueste orar, aunque no tenga esas ganas de orar, pon ese sentir, ese querer como el hacer en mi interior, porque yo quiero buscarte como Obed-Edom, porque yo quiero la bendición, porque yo quiero que toda mi casa sea bendecida y que también esa bendición se extienda. Yo quiero la lluvia de bendición. Amén. Y Dios ve eso, y Dios acomoda todas las cosas. En estos días, 15 días de trabajo ahí en el aposento bajo, hubo un montón de obstáculos, y todos se fueron solucionando. Todos de una manera u otra se fueron solucionando. Hay hermanos que me dicen, pero pastor, con todas las cosas que había ahí, ¿cómo hicieron? Porque eso desanimaba a cualquiera. Y el Señor nos ayudó. Y usted, si viene el jueves o alguno de los días quiere conocerlo después del jueves, va a ver la mano de Dios allí. Como hermanos han trabajado arduamente y lo han hecho con amor. Yo quiero que se pongan de pie los hermanos que han trabajado. Ahí vi alguno, a Pablo, ponete de pie, Pablo. Pablo es el pintor, el que está trabajando allí, ya está todo terminado, gracias a Dios, casi. Emigdio también, es nuevo Emigdio, hace poquito que está en la iglesia y está sirviendo también. ¿Quién más vino a trabajar en la obra de Dios? A pintar, ponete de pie, vamos, pues yo me olvido acá el hermano que ayer estuvimos trabajando, Jorgito. Allí está Guío también en toda la parte eléctrica, porque se tuvieron que hacer muchas cosas, hermano. ¿Y por qué lo hacen los hermanos que están aquí? ¿Y por qué hicieron también todo este templo? ¿Y por qué hasta también Mauro, ponete de pie, Mauro también nos vino a ayudar, Mauro. Y seguro hay otros que, bueno, están por ahí y de humildes no se levantan. Pero ¿por qué vinieron a hacerlo? Freddy, no sé si está, también vino, porque ellos tienen el talento y el don para hacerlo. Usted puso las ofrendas y los diezmos para poder ayudar la obra y se usó para eso. Y entonces usted dice, quiero ir a tomarme un cafecito y hablar con un hermano y está calentito o fresquito en verano y lo tiene.
¿Estás cansado, Guido? Dejate de pie, ponete de pie, hermano. Guido. Vos, Emilio también. Trabajan 8 horas de pie y acá 5 minutos no. Y ellos lo hacen con amor. Y usted quiere ir a orar en cualquier horario y va a tener un lugar cómodo, limpio. También el hermano que puso los aire acondicionados, está calefaccionado. Y es por amor a Dios y por agradecimiento a Dios. Pero también es por amor a usted. ¿Qué haría usted si, acá veo el hermano Nico, él es pintor, usted tiene en su casa una pared que está un desastre, que le falta pintura? ¿Cómo sabe, pastor? Dice el hermano, ¿no? Y va el hermano Nico, se la rasquetea, le pone enduido, se la pinta y usted la ve hermosa. No le cobró nada y se lo encuentra. Después le dice a su esposa o a sus hijos, ¿quién lo hizo esto? Ah, el hermano Nico. Y se lo encuentra en la iglesia después al hermano Nico. Y usted tiene su casa toda arreglada. ¿Qué le diría al hermano Nico usted? O alguno dice, me pintaría también en la de la vuelta. Porque como no respondió, ¿qué le diría usted al hermano Nico? Si usted hace 20 días iba al subsuelo, iba a encontrar todo un lugar de un montón de cosas, no se podía, un lugar que no estaba acomodado para realizar ninguna tarea, pero ahora usted va, está todo limpio, ordenado, con piso de cerámico, pintadito, con las luces, con aire frío, calor, usted puede orar ahí, buscar a Dios. ¿Quién se beneficia? Huguito, ¿quién se beneficia? Nos beneficiamos nosotros, la familia, hermano. Nos beneficiamos nosotros, cada uno de nosotros, porque nuestros hermanos han hecho la obra de Dios para beneficio de cada uno de nosotros, porque así es la obra de Dios. Como que hubiese pintado la pared de tu casa, pero también esta es tu casa. Y le tenemos que enseñar a nuestros hijos y a nuestros nietos a cuidarla, a que no rompan los baños, no tiren los papeles por todos lados, con educación, porque cuesta, es un esfuerzo, lleva tiempo, y hay hermanos que le han dado dedicación. Y entonces tenemos un lugar agradable, no es lujoso, pero es un lugar digno, donde usted puede escuchar la palabra tranquilamente. Nuestros comienzos no fueron así. Los que estuvieron en calle 1 nos congelábamos en invierno. No había manera de calefaccionar ese lugar. Y yo terminaba el sermón mirando la cara de los de la primera línea. Y cuando se ponían blancos de frío, tenía que terminar el mensaje, porque se congelaban todo. Pero un día armamos una oficinita de oración, el doble de esa oficinita de oración. Y los hermanos a distinto horario iban y oraban. Y pusimos una cartelera ahí con un montón de pedidos de oración. Uno de ellos era, Señor, danos un templo que sea propio, cómodo, y bendícenos, Señor. Y el arca estaba ahí. Algunos de nosotros perseveramos como Obed-Edom y le adoramos. Y el Señor mandó la bendición. Y hoy se ve la bendición de Dios. Pero fue por gente que adoró a Dios, gente que le entregó su corazón a Dios, gente que le creyó a Dios como Obed-Edom. Y Dios nos ha bendecido. En este tiempo de crisis, Dios nos está bendiciendo, porque está cayendo lluvia de bendición. Y los que nos ven son como David, quieren también la bendición. Y otros como Abinadab, que no pueden ver la bendición, que están en sus prejuicios y sus estructuras. Pero hoy Dios nos dice que nos ha bendecido para bendecir a otros. Y con mucho amor también la ICLP cede también para el día 5 de octubre este lugar santo que Dios nos ha dado, para que aquí vengan muchos pastores a hacer una convención, porque ha sido elegida este templo para poder
adorar a Dios, los siervos y siervas del Dios Altísimo, de la institución que pertenecemos, la Unión de Asambleas de Dios. Y con mucho gusto lo cedemos, porque Dios nos ha bendecido para bendecir. Nos ha dado su presencia para que otros también la puedan tener. Nos ha enviado la lluvia para que a otros también le caiga. En síntesis, nos ha bendecido para bendecir, queridos hermanos. Les mandaré lluvia y será lluvia de bendición. Así que, queridos hermanos, pasen aquí adelante los siervos que han trabajado allí, porque ustedes han puesto simplemente lo material para que nosotros nos podamos arrodillar en ese lugar, en lo espiritual. En la mañana di esta palabra, porque en ese lugar se harán toda clase de peticiones, de rogativas y de súplicas. Y Dios oirá, y Dios responderá, y ocurrirán cosas como jamás han sucedido. Dios responderá con poder, y yo seré uno de los que irá a clamar a ese lugar por su gracia. Y eso ha sido para mí como un regalo de cumpleaños, de gran bendición, porque así como en esa oficinita de uno, Dios nos respondió todo lo que le hemos pedido, en ese lugar también Dios responderá con poder, porque nuestro Dios es grande en los cielos, pero se manifiesta con poder aquí en la tierra. Dale la gloria, dale la honra y dale la alabanza.